Bueno, continúo por las etapas del proceso de la reparación. Les pido disculpas, tuve que arreglar unos problemas técnicos, pero acá estamos. Bien, entonces les decía que el proceso de la reparación busca volver al tejido a la mayor normalidad posible, digamos, que ese tejido siga teniendo la función que debe tener de la mejor forma posible. Para eso se basa en algunas etapas, ¿sí? Hay una primera etapa que es una etapa inflamatoria, ¿sí? Donde si ustedes ven en la curva que está abajo del gráfico, hay un aumento en la cantidad de la presencia de macrófagos y de neutrófilos. Esta etapa inflamatoria nada tiene que ver con el proceso inflamatorio previo que hubo anteriormente, porque es una etapa inflamatoria del proceso de reparación. En este caso van a estar actuando los macrófagos y los neutrófilos con su función principalmente fagocítica. ¿Qué van a hacer? Si hubo antes un proceso inflamatorio que pudo haber sido neutrofílico, linfocítico, eosinofílico, seroso, fibrinoso, estos fagocitos y microfagocitos como los neutrófilos van a tratar de eliminar toda la mayor cantidad posible de detritos celulares, de restos, de células de la inflamación, de exudado, de todo lo que haya, van a tratar de, hacen como una función de limpieza de la zona, ¿sí? En la etapa proliferativa, van a empezar a proliferar los fibroblastos. Los fibroblastos que después se van a transformar en fibrocitos y en miofibroblastos, ¿sí? Y también van a empezar a proliferar algunas células mediante angiogénesis, que son células del endotelio que van a generar una formación de nuevos vasos sanguíneos si es que así se requiere en la zona. En esta etapa proliferativa, en todos los procesos de reparación existe la proliferación de fibroblastos, que son los que van a actuar en el cierre de la herida. Vamos a ver más adelante que a veces hay mayor cantidad y a veces hay menor cantidad. Y luego hay una etapa de remodelación, ¿sí? Donde empiezan a diferenciarse los fibrocitos y si las células germinativas de ese epitelio, estamos hablando acá, les dije como ejemplo la piel, estuvieran intactas, se vuelve a generar el mismo tipo de epitelio. Vamos a ver si el daño afecta a estas células germinales. Bueno, la reparación va a ser diferente. Bien, acá hay otro gráfico que representa desde un tejido, acá dice lesión, porque en la mayoría de los libros lo van a ver como lesión, pero hablemos de daño. Donde hay un daño, hay una presencia de células que están graficadas en verde, de células fagocíticas como los macrófagos y los neutrófilos. Esos van a limpiar la zona, después empiezan a proliferar los fibroblastos, ¿sí? Se empieza a producir angiogénesis, se empiezan a diferenciar estos fibroblastos y miofibroblastos, dando después fibrocitos, y además se va a producir la remodelación si las células germinales están bien, si no, después veremos qué pasa. Bien, siempre que entonces hablemos de la respuesta inflamatoria ante un daño, ¿sí? Acá tengo el PowerPoint de la clase anterior, pero vamos a seguir. Vamos a hablar de una respuesta de tipo celular, ¿sí? Acá tengo un glóbulo blanco fagocitando a microorganismos, y una respuesta de tipo vascular. Siempre toda esta respuesta, tanto celular como vascular, va a estar mediada por, valga la redundancia, por mediadores químicos, principalmente la histamina y todo un listado de
más mediadores químicos que no nos incumben a la comprensión del tema, así que no los voy a nombrar para no hacernos lío. Principalmente, entonces, cuando se producía, si ustedes recuerdan, la respuesta inflamatoria, había un daño en el tejido que era reconocido por las células, los mastocitos, células cebadas o macrófagos tisulares, y se liberaban, se degranulaban, liberando principalmente histamina. Y se producía entonces la respuesta celular y la respuesta vascular asociada a la hiperemia de tipo activa local o general si es un proceso sistémico. Entonces, ¿qué es la reparación que ocurre después de la inflamación? Es un mecanismo por el cual, después de que se suprime al agente irritante, se intenta volver la parte dañada a la mayor normalidad, ¿sí? Tanto como sea posible, o sea, que terminen esas células o ese tejido funcionando de manera normal, si se puede. ¿Por qué sí se puede? Porque puede haber, por ejemplo, una escasa pérdida de tejido, ¿sí? Que ese daño no abarque a mucha cantidad de células o que ese daño abarque, por ejemplo, hablando de la piel, solamente a las células del estrato córneo, ¿sí? O estrato córneo y estrato espinoso, si hablamos de una lesión como una degeneración hidrópica o una necrosis, ¿sí? Y que no abarque entonces al tejido, a las células de la membrana basal o las del tejido germinativo. Entonces, en la etapa que yo les decía de remodelación, ¿sí? Esas células germinales que están acá en la base, ¿sí? Pueden, ¿sí? Tener mitosis, seguir diferenciándose e ir formando de a poco todos los estratos y reemplazar, ¿sí? Esas células que fueron dañadas por células iguales, ¿sí? Acá este tejido que tiene este tipo de reparación por regeneración, que tiene esta etapa de remodelación asociada a la regeneración, quiere decir que se vuelven a generar el mismo tipo de células, podemos ver que vuelve a tener su función normal, ¿sí? Acá, bueno, hay un ejemplo de una microfotografía del epitelio y fíjense que está la parte de la queratina, el estrato córneo, el espinoso y el germinativo en la parte de abajo, ¿sí? Esto volvería a ser, después del daño, una piel con su función normal de protección, ¿sí? Pero puede ser que la pérdida de tejido sea abundante, ¿sí? O que el paciente tenga una reacción exagerada a la reparación, ¿sí? O que las células del estrato basal o germinativo, en este caso que vemos en la piel, ustedes ven en una cirugía, ¿sí? De abdomen por la línea media, van a ver que hay una cicatriz. ¿Qué es una cicatriz? ¿Qué es cuando yo veo esa cicatriz? Es cuando, en vez de regenerarse el epitelio, ¿sí? Toda la piel con todos sus estratos, porque sus células germinales estuvieron conservadas, digamos, en este caso se han dañado hasta las células germinales, entonces lo que empieza a proliferar en abundancia son los fibroblastos y los miofibroblastos, quedando la herida formada, ¿sí? Reemplazada esa parte del epitelio que se dañó, reemplazado por tejido conectivo. Un tejido conectivo que en este caso tiene un proceso adaptativo que es hiperplásico, desencadenado por la presencia de mediadores químicos, ¿sí? Cuando uno ve la cicatriz, fíjense que la cicatriz cambia la consistencia, la cicatriz está formada por tejido conectivo, es un tejido más duro, más de un color nacarado, mucho más firme, menos elástico, ¿sí? Este es un tipo de reparación, fíjense acá una microfotografía de una citología donde se ven estas células fusiformes que son los fibrocitos, ¿sí? Es una reparación que se llama por sustitución, ¿sí? Vuelvo por sustitución. Entonces, cuando es la reparación, entonces, vuelvo para atrás. Cuando la reparación es
por regeneración, el tejido vuelve a ser normal. Digamos, vuelven a generarse los componentes celulares que fueron dañados. Cuando es por sustitución, esos componentes celulares dejan una cicatriz formada principalmente por tejido conectivo, que macroscópicamente se ve. Bien. ¿Qué pasa con respecto al daño? En el siguiente video les voy a explicar qué pasa con respecto al daño.